Cuando uno piensa en Brasil, la mente evoca imágenes de carnaval, playas bañadas por el sol y el rugido de la multitud en un estadio de fútbol. Pero bajo esa superficie vibrante yace una historia mucho más antigua, una narrativa escrita en roca y hueso, donde la vida era una sinfonía de lo asombroso y lo grotesco. Brasil no solo fue cuna de la exuberancia biológica, fue también un cementerio para gigantes olvidados, criaturas que hoy consideraríamos fallas evolutivas, o al menos experimentos biológicos extrañamente fascinantes. Es aquí, en el corazón de un continente que ha guardado celosamente sus secretos prehistóricos, donde encontramos a los que muchos llamarían los peores, los más extraños, los dinosaurios más inusuales que jamás pisaron la Tierra. En medio de este telón de fondo de un pasado monumental, se encuentra el paleontólogo. Su nombre real apenas importa. Lo que define su existencia es una obsesión ardiente por la redención. No la suya, sino la de la ciencia brasileña. Sus ojos, enmarcados por décadas de escudriñar polvo y roca bajo el sol inclemente del sertão, ardían con una pasión casi febril. Para él, cada fragmento de hueso, cada huella petrificada, no era solo un espécimen, era una pieza de la identidad robada de su nación, una parte de la narrativa que el mundo, a menudo, prefería ignorar, o peor aún, traficar. Se sentía como un guardián de la memoria, un sacerdote de los gigantes extintos, cuya misión era devolverles su dignidad y su lugar en la historia global. La paleontología en Brasil era una lucha constante, un desafío contra la indiferencia, la corrupción y a veces la propia tierra, que parecía guardar sus secretos con una tosudez milenaria. Entre los fantasmas de ese pasado, uno lo atormentaba más que otros, el Ubirahara jubatus. Su nombre, de origen tupí, significa Señor de la Lanza, y era una descripción perfecta. Imaginen un dinosaurio del tamaño de una gallina, pero con dos estructuras rígidas, como cintas queratinosas, que se extendían desde sus hombros, formando una especie de alas primitivas o estandartes de hueso. Una belleza trágica, única en el mundo, un pequeño terópodo que parecía haber salido de un cuento de hadas prehistórico, diseñado para impresionar, o quizá para una danza ritual antes de cazar pequeños insectos y lagartos. Su descubrimiento en la región de la cuenca del Araripe fue un hito, una joya que prometía reescribir parte de lo que sabíamos sobre los terópodos. Pero esta maravilla, esta prueba irrefutable de la inventiva evolutiva brasileña, fue arrancada de su tierra natal. Como un corazón robado del pecho de la nación, el fósil fue traficado ilegalmente, llevado a miles de kilómetros de distancia, a las galerías de un museo en Alemania. La noticia llegó como un golpe, un puñal clavado en el corazón de la comunidad científica brasileña. El paleontólogo sentía una amargura profunda. La traición no era solo a la ciencia, sino a la identidad misma de Brasil. ¿Cómo podía una nación construir su futuro si su pasado era despojado, exhibido en tierras lejanas, sin su consentimiento? La tensión se palpaba en cada conversación, en cada publicación científica que osaba mencionar el nombre del Ubirahara. Era el dolor de una nación que veía cómo le arrebataban su patrimonio fósil, un tesoro incalculable que no solo tenía valor científico, sino también cultural y simbólico. La lucha por su repatriación se convirtió en un símbolo, una cruzada por la justicia histórica en el árido mundo de los huesos petrificados. Mientras la herida del Ubirahara aún supuraba, el paleontólogo recordaba a otros pioneros, quizás menos espectaculares en su excentricidad, pero igual de fundamentales para entender el árbol genealógico de los depredadores. El Staurikosaurus, por ejemplo, hallado en la década de 1970, fue uno de los dinosaurios más antiguos jamás descubiertos, un carnívoro ágil de apenas 2 metros de largo. Un ancestro humilde, sí, pero feroz,
Un cazador solitario en un mundo que aún estaba moldeándose, compitiendo con parientes lejanos y reptiles mamíferoides. Su motivación era simple: la supervivencia. Este pequeño depredador personificaba la lucha primigenia, la tenacidad de la vida en un planeta hostil, que aún no le pertenecía del todo a los dinosaurios, pero donde ellos empezaban a escribir su historia. El Staurikosaurus era la chispa, el punto de partida de un linaje que culminaría en criaturas que dominarían los ecosistemas durante 160 millones de años. Era el humilde principio de una era de gigantes. Pero el pasado es una caja de sorpresas. No importaba cuánto creyera conocer el paleontólogo las sombras que deambulaban bajo el suelo brasileño. Siempre había algo nuevo, algo más extraño esperando ser desenterrado. Un día, en una remota excavación en las profundidades del interior, una pieza rompió su entendimiento. No era una gema, ni un artefacto ancestral, sino una vértebra. Una vértebra oscura, pesada, de un tamaño y una forma que desafiaban toda lógica conocida. Era demasiado grande para cualquier dinosaurio que se esperara en aquella capa geológica, y sus protuberancias laterales sugerían una criatura con una estructura ósea increíblemente robusta, casi brutal. Una criatura que, para ser brasileña, era mucho más aterradora y, quizás, más deforme que cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Una criatura que, sin duda, llevaría el título del peor dinosaurio brasileño a un nivel completamente nuevo. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El paleontólogo, con la vértebra oscura en sus manos curtidas, sentía un escalofrío que no era producto del frío del laboratorio, sino de la revelación. Aquel hueso no solo era inusualmente grande para el contexto geológico, sino que sus extrañas protuberancias hablaban de una bestia que desafiaba las clasificaciones conocidas. Era una pista, un fragmento de un rompecabezas colosal que apuntaba a una era donde la evolución, lejos de la perfección, parecía haber experimentado con diseños que rozaban lo aberrante. La búsqueda de la supremacía científica, de ser los primeros en desenterrar y clasificar, a menudo llevaba a los investigadores a los límites, no solo de su resistencia física, sino también de su ética, pues el ansia de conocimiento podía ser tan depredadora como los mismos fósiles que estudiaban. La competencia internacional por los hallazgos más espectaculares impulsaba expediciones cada vez más audaces. Pero también abría puertas a prácticas cuestionables, a una carrera que, a veces, ignoraba la integridad de los especímenes y, por ende, de la historia misma. Esa vértebra inusual, sin que lo supiera el paleontólogo en ese preciso instante, pertenecía a una de las criaturas más monumentales y a la vez más extrañas que Brasil había albergado: el Oxalaia quilombensis. Este titán no era otro que el espinosáurido más grande descubierto en suelo brasileño, un coloso que podría haber alcanzado los 14 metros de longitud y pesar más de 7 toneladas. Imaginen un depredador con el hocico alargado de un cocodrilo, repleto de dientes cónicos perfectos para atrapar peces, y una vela dorsal que se alzaba sobre su espalda como una inmensa cresta. El Oxalaia era una máquina de supervivencia acuática y terrestre, un depredador que parecía un error de la naturaleza, una amalgama de rasgos que desafiaba la estética de la biología convencional. Su nombre, un tributo a Oxalá, orixá de la creación en la cultura yoruba, y a los quilombos, comunidades formadas por esclavos africanos fugitivos, resonaba con la resiliencia y la historia profunda de la tierra. La soledad del Oxalaia, en su ecosistema, era casi palpable. Dominaba las lagunas y ríos del antiguo mar de Tetis, un gigantesco cuerpo de agua que se extendía a través de lo que hoy es el norte de África y parte de Sudamérica. Pero incluso para este gigante, el cambio era constante. Los ecosistemas se desvanecían,
Las aguas se retiraban, las fuentes de alimento se volvían esporádicas. Era una soledad impuesta por la inmensidad de su tamaño y la voracidad de su apetito, un rey en un reino que se estaba desintegrando lentamente. Su majestuosidad era una condena, su poder una jaula frente a un mundo en constante transformación. Pero si el Oxalaya era extraño por su magnitud y su híbrida morfología, existía otro habitante de este peculiar pasado brasileño que llevaba la paradoja a un nivel aún más desconcertante. Hablamos del Bertasaura, un diminuto terópodo descubierto en el estado de Paraná. Lo que lo hacía peor, o más bien inusual, no era su tamaño, que apenas alcanzaba 1 metro de longitud, sino una característica anatómica que contradecía todo lo esperado de su linaje. No tenía dientes. Provenía de una estirpe de carnívoros feroces, de depredadores con bocas armadas hasta los topes, pero el Bertasaura poseía un pico córneo semejante al de las aves modernas. Un dinosaurio de linaje carnívoro, sin dientes. Era una anomalía, un grito de superación de la naturaleza ante las limitaciones. ¿Cómo sobrevivía? Probablemente alimentándose de plantas, insectos o pequeños invertebrados que no requerían masticación. Su existencia era un testimonio de cómo una especie aparentemente débil se adapta para no extinguirse, reinventándose a sí misma y desafiando las leyes de su propia sangre. El Bertasaura era un recordatorio viviente, o más bien fosilizado, de que la evolución no siempre sigue el camino más obvio, sino el más eficiente para la supervivencia, por muy extraño que parezca. Era un poema silencioso sobre la resiliencia, la capacidad de encontrar un nuevo camino cuando el anterior se cierra, una lección en forma de hueso que trascendía millones de años. Sin embargo, estas historias de resiliencia y extravagancia evolutiva estaban constantemente amenazadas por la traición más grande de todas, la de la propia Tierra, y más precisamente, la de sus guardianes. Los museos, templos del conocimiento y preservación, eran a veces presa de la negligencia política y la indiferencia. El paleontólogo recordaba con una punzada en el pecho los incendios, los recortes presupuestarios, la falta de seguridad que condenaba a la pérdida irreparable especímenes únicos. No era solo el tráfico de fósiles lo que diezmaba el patrimonio. Era también la lenta corrosión del olvido y el desinterés. Cada vez que un museo sufría un incendio, como el trágico incidente del Museo Nacional de Brasil en 2018, se perdían para siempre fragmentos irreemplazables de la historia de la vida, no solo del país, sino de todo el planeta. Miles de años de información, de dramas evolutivos, reducidos a cenizas por la desidia. Estas historias amenazaban con borrar para siempre el relato de los Oxalaya y los Bertasaura, silenciando las voces de piedra de un pasado que aún tenía mucho que enseñarnos. La lucha de el paleontólogo no era solo por descubrir, sino por proteger lo ya descubierto, una batalla constante contra fuerzas tan destructivas como cualquier depredador prehistórico. Y así, mientras las sombras de la negligencia se cernían sobre el presente, el pasado continuaba revelando sus secretos más irritantes. La palabra irritator no había sido elegida al azar para nombrar a otro de los singulares habitantes de Brasil. El Irritator challengeri era un espinosáurido, un pariente menor del Oxalaya, pero su historia de descubrimiento estaba marcada por una frustración que dejó una cicatriz en la comunidad científica. Su nombre no era una broma, sino el resultado de un engaño flagrante que ocultaba un secreto anatómico espeluznante. Un fósil que, a primera vista, parecía prometedor, pero que resultó ser una farsa, una manipulación tan audaz como lamentable. Un acto que puso en jaque la credibilidad de todo un hallazgo y que, aún hoy, resuena en los pasillos de los museos y laboratorios, recordándonos que la ciencia es un camino de búsqueda, pero también de vigilancia constante contra aquellos que buscan la ganancia a expensas de la verdad. El misterio de su nombre, Irritator,
comenzaba a desentrañarse, revelando una historia de desesperación y falsificación que iba más allá de un simple error, adentrándonos en las oscuras profundidades de la ambición humana. El paleontólogo recordaba el momento exacto en que sus dedos tocaron por primera vez la superficie rugosa y artificial del cráneo del Irritator challengeri. En el mundo de la paleontología, el nombre Irritator no es una metáfora de la ferocidad de la criatura, sino un grito de frustración pura de los científicos que lo estudiaron por primera vez. Este espécimen representaba el punto más bajo del tráfico ilegal de fósiles en Brasil. Los traficantes, en su afán por aumentar el valor comercial del hallazgo, habían alterado la pieza de forma grotesca. Usaron yeso y resina para alargar artificialmente el hocico del dinosaurio, intentando que pareciera más completo y espectacular ante los ojos de coleccionistas privados desprevenidos. Cuando el fósil finalmente llegó a las manos de los investigadores, se encontraron con un rompecabezas de engaños. El paleontólogo pasó meses en el laboratorio, enfrentándose a un dilema moral devastador. Cada milímetro de material sintético que retiraba era un acto de justicia, pero también un riesgo constante de dañar el hueso auténtico que se escondía debajo de las capas de pegamento industrial. Era como pelar una mentira para encontrar una verdad herida. Este dinosaurio era considerado el peor no por su naturaleza biológica, sino por haberse convertido en el símbolo de la profanación científica. Bajo la resina, sin embargo, emergió algo fascinante. Un depredador especializado, con una capacidad auditiva única, que le permitía detectar movimientos sutiles bajo el agua. La verdad, aunque menos estética que la falsificación de los traficantes, era infinitamente más valiosa para el conocimiento humano. Mientras el Irritator hablaba de la ambición humana, otro gigante dormía bajo el suelo del estado de São Paulo, esperando para recordarnos nuestra insignificancia. El Austroposeidon Magnificus representaba el clímax de la grandeza brasileña. Con sus 25 metros de largo, era un titán que hacía temblar la tierra con cada paso. El paleontólogo imaginaba a este coloso caminando por lo que hoy son las tierras de la formación Presidente Prudente, una masa de carne y hueso que pesaba decenas de toneladas y dominaba el horizonte prehistórico con su presencia monumental. La historia del Austroposeidon es el drama de la escala absoluta. Su descubrimiento no fue un evento ruidoso, sino un proceso lento que duró décadas desde que sus primeras vértebras fueron desenterradas en los años 50. Para el paleontólogo, el Austroposeidon no era solo un animal, sino una metáfora del final de una era. Su muerte, grabada en la piedra, simbolizaba el ocaso de los gigantes. Al tocar sus vértebras masivas, se sentía el peso del tiempo, la fragilidad de la gloria y la inevitabilidad del olvido. Si el Irritator era la irritación por la mentira, el Austroposeidon era la humildad absoluta ante lo inmenso. El gigante murió en un mundo que ya no podía sostenerlo, dejando sus restos como un testamento de una época donde Brasil era el escenario de los seres más grandes que jamás caminaron sobre la faz del planeta. La escala de su drama era la de toneladas de peso contra un mundo que se agrietaba bajo sus pies ante el avance de la extinción. Sin embargo, la verdadera redención para el paleontólogo y para la ciencia nacional no vendría solo de las excavaciones, sino de la justicia histórica y el regreso a casa de los tesoros perdidos. Tras años de lucha diplomática y presión científica internacional, la repatriación del Ubirajara jubatus desde Alemania marcó un antes y un después en la historia del país. Aquel pequeño dinosaurio con lanzas de queratina en sus hombros, que había sido sacado ilegalmente décadas atrás, finalmente volvía a su hogar. Su regreso no era solo el retorno de un hueso valioso, sino el retorno de una parte de la identidad nacional que había sido arrebatada por el colonialismo científico y la codicia desmedida. El paleontólogo estuvo presente cuando la caja se abrió en el museo.
No era solo un fósil, era un estandarte de dignidad recuperada. La ciencia brasileña ya no sería vista como una mera proveedora de materia prima para los laboratorios extranjeros, sino como una guardiana orgullosa de su propio pasado. Al ver el Ubirajara de nuevo en suelo brasileño, sintió que el ciclo de traición que había comenzado con el tráfico y los incendios empezaba a cerrarse por fin. La familia de especies que forjaron el suelo sudamericano, desde el humilde Staurikosaurus hasta el bizarro Oxalaya, recibía el respeto que merecía. El acto de repatriación fue una victoria moral que sanó las cicatrices dejadas por décadas de negligencia y robo sistemático. La reflexión final de El paleontólogo siempre lo llevaba al mismo lugar: el polvo y la persistencia de la vida. Somos, en esencia, guardianes de cenizas que buscan cobrar vida a través de la interpretación y el estudio. Brasil no era solo un lugar de fútbol y sol. Era un cementerio vibrante de ideas evolutivas, algunas exitosas y otras que parecían errores gloriosos de la naturaleza. Los dinosaurios brasileños, con sus picos sin dientes, sus lanzas en los hombros y sus hocicos de cocodrilo, nos enseñan que la evolución no tiene un manual de estilo predefinido. La naturaleza experimenta, falla, se adapta y, sobre todo, persiste a pesar de las catástrofes globales. El sol comenzaba a ponerse tras las colinas de una nueva zona de excavación en el interior del país. El paleontólogo, con las rodillas clavadas en la tierra roja y el pincel en la mano, trabajaba con una paciencia casi religiosa bajo el cielo despejado. Había pasado días retirando capas de sedimento, luchando contra el calor abrasador y el cansancio acumulado en sus músculos. De pronto, un destello de una textura diferente llamó su atención bajo la luz dorada de la tarde. No era una piedra común de la región. Era la curva inconfundible de un fémur, un hueso que no coincidía con nada de lo que había visto antes en sus años de estudio. Su corazón se aceleró con la promesa eléctrica de lo desconocido. Aquel nuevo hueso misterioso, asomándose tímidamente desde las profundidades del período Cretácico, era la prueba irrefutable de que la historia nunca está completa. Podría ser otra criatura extraña, otro eslabón perdido que desafiara la lógica de la biología moderna, o quizás un nuevo gigante que hiciera palidecer incluso al imponente Austroposeidon. El misterio y el drama de la paleontología no tenían un punto final, sino puntos suspensivos grabados en el estrato geológico de la Tierra. Mientras hubiera un científico dispuesto a desenterrar la verdad y una nación dispuesta a proteger su herencia, los peores y los mejores dinosaurios de Brasil seguirían contando sus historias a través de los siglos. El paleontólogo sonrió, sabiendo que el mañana traería nuevas preguntas y verdades ocultas bajo el polvo infinito. El ciclo de descubrimiento volvía a comenzar en el silencio profundo de la tarde brasileña, donde el pasado siempre encuentra una forma de volver a la luz.